mismas organizaciones que hoy se jactan de poder llevar adelante el desabastecimiento del pueblo, llamaron también a un lockout patronal allá por febrero del 76. Un mes después, el golpe más terrible, la tragedia más terrible que hemos tenido los argentinos. Esta vez no han venido acompañados de tanques. Esta vez han sido acompañados por algunos generales multimediáticos que además de apoyar el lockout al pueblo, han hecho lockout a la información, cambiando, tergiversando, mostrando una sola cara. Dijeron, digamos, la metodología de la protesta dejó el país al borde de un colapso. ¿Estuvo bien, estuvo mal? ¿Sabés qué pasa? Cuando una persona no puede más, o sea que de todo el esfuerzo que hace, no alcanza. En otra época podía mandar algún chico hace muchos años a la facultad. Ahora apenas se llega a la escuelita que se está desarmando en el pueblo que se está cayendo. Los hijos se van del campo porque no tienen dinero para poder quedarse. El productor no puede renovar las máquinas que son del año 60 y del año 70. No, bueno, pero entonces estamos viviendo en otro país distinto. Otro país. Yo con todo respeto, y con todo el respeto, mire, yo no, ni en esta mesa ni en ninguna mesa me quiero enfrentar ni con los productores, ni quiero hacer discursos respecto a cuestiones ideológicas, pero no se puede negar la realidad de la Argentina de hoy. La Argentina desde el 2001 en adelante ha entrado afortunadamente en un circuito virtuoso económico. Usted lo sabe mejor que yo a esto, Colombetti. El campo estaba fundido en el 2001. Claro, después de la década infame casi. No, 2001. Ahora el campo está exultante, produciendo, con problemas como todos los sectores. La soja es lo único que está dejando plata en el campo. La leche no alcanza para la producción. Permítame. Quiere decir, si usted ve, por ejemplo, que la venta de maquinaria agrícola es el boom de la Argentina y de Latinoamérica. Si usted ve que ha aumentado 3 veces la venta, afortunadamente le estoy diciendo, afortunadamente el campo ha pagado sus deudas, afortunadamente el campo, no todas, la mayoría, afortunadamente los campos se han revalorizado, afortunadamente yo vivo en Santa Fe, somos de Santa Fe, usted hoy decía que se llevan y no dejan, pero se llevan, después lo podríamos discutir, pero a Santa Fe, a la provincia, este modelo lo ha beneficiado fuertemente. 8.000 millones de exportaciones en un año, el último año, 8.000 millones de dólares de inversiones de toda naturaleza, lo que usted ve en las grandes ciudades de la provincia de Santa Fe. Entonces quiere decir que el modelo funciona. Ahora, ¿qué pasa? Hay que hacer adecuaciones. Me parece hay que buscarle la manera. Que no hacer una buena lectura de la gente que estuvo reclamando y del motivo del reclamo puede llegar a ser una condición autista de un gobierno que no entiende que hay un proceso de concentración en la parte del campo de riquezas, y estamos hablando de los pools de siembra, que eso perjudica al pequeño y mediano productor, que aquel que hace carne está en problemas, que aquel que hace leche está en problemas. Exactamente. Bueno, yo creo que todos estos procesos, que la gente también sale a la calle, insisto, porque considera que el interior de Argentina se ve perjudicado también con estas medidas, es un aspecto que hay que revertirlo y replantearlo, porque las retenciones, vamos a decir una vez más, no se coparticipan. Del total de la masa de impuestos que llega al gobierno central, solamente reparte con las provincias el 30%. Y esto indudablemente, no sé si es intencional o no, la resultante es un poder acumulado en el gobierno central que luego después se aplica. Ahora, ¿se hizo ese planteo desde el oficialismo? Es decir, porque este es un reclamo del interior, como dice Marcucci, pero desde el interior, porque este fue uno de los planteos que surgió a partir de este conflicto, ¿no? Porque desde el interior se subsidian los trenes metropolitanos, se subsidia el trencito de Puerto Madero, se va a subsidiar el tren bala.
Es decir, ¿se hace este planteo o digamos hay una suerte de obediencia de vida en el oficialismo? No, yo creo que él mismo está planteando una serie de problemas que el mismo gobierno reconoció y que de hecho en esta propuesta, que fue en alguna medida, como ellos dijeron, rectificadora, por otro lado anunciado, porque desde el primer momento se dijo que había que tomar medidas complementarias para favorecer al pequeño y mediano productor, sobre todo al pequeño. Entonces, yo tengo amigos, yo no soy productor, pero tengo amigos que tienen 200 hectáreas que han ganado muy buen dinero. Y lo que yo digo es lo siguiente, ¿por qué? Si en la década infame, como la llama Colombetti, a la del 90, estuvieron tan mal, y ahora han recuperado, como decía bien la Cava, ha habido, por ejemplo, 45.000 productores que estaban al borde de tener que vender o rematar su campo y el crédito del Banco Nación a tasas absolutamente accesibles y a largo plazo en un principio le ha permitido, esto reconocido por los propios productores, porque estaban pidiendo que un último remanente de productores accediera a estos créditos y se les va, ha habido una posición accesible en tal sentido. Quiere decir que a mí, yo lo que veo es que hay una protesta absolutamente desproporcionada en relación a la situación con respecto al pasado, que ha sido... Ahora, yo entiendo, y termino con esto, yo entiendo que sí hay, cuando las sociedades van creciendo, como ha crecido rápidamente en estos últimos 4 años, comienza a haber mayores demandas. Claro, sí, es cierto eso también, ¿no? Pero vamos a convenir también que el conflicto fue retroalimentado por una serie de circunstancias también de las cuales el gobierno no es ajeno, ¿no? Porque plantear el gobierno, el caso de Elía, por ejemplo, también ha enervado determinadas circunstancias, determinados sectores, diciendo, bueno, yo soy el gobierno, discuto este tema en un piquete, en una plaza, con fuerzas de choque. Bueno, pero Guillermo, yo no creo que sea marginal, yo creo que hay una preocupación en eso. Me parece que el conjunto tiene que rechazar a un señor que tal vez, alentado por un discurso de gobierno, entra a las trompadas en Plaza de Mayo. Me parece que esa imagen para los argentinos, esa fuerza de choque, bueno, tiene que ser eliminada, porque acá, digamos, tampoco hay que sembrar el discurso que los enemigos, digamos, la gente buena estaba en la Plaza de Mayo y la gente enemiga en otro lugar. Parece que este es otro de los problemas. Yo no estoy viceversa, Claro, ni viceversa. Ni viceversa. Porque últimamente pareciera que hay una tendencia a buenos y malos. Pero a mí me molesta que Delía entre a las trompadas a la Plaza de Mayo. Para mí un tema, si a mí me permiten, Delía, que no solo no es santo de emoción, sino que mandó a votar al doctor Wiener, digamos, en las elecciones en Santa Fe. No sé. ¿Cómo no? Lo dijo en Rosario. No sé. Pero bueno, al margen de eso, una anécdota nada más, simplemente anecdotario, ¿no? Digo para que vea que no es mi santo de mi devoción. Para mí un tema totalmente marginal. Acá lo central es otra cosa, que haya sido usado el señor Delía y su actitud en la Plaza de Mayo para politizar una cuestión en esa dirección, yo lo veo también así, pero eso no es la cuestión de fondo. No es la cuestión de fondo, porque una cuestión de fondo es la legitimidad de los cortes de ruta, por ejemplo. ¿Por qué no hablamos de eso? O acá hay cortes de ruta legítimos y otros ilegítimos. ¿Entre Ríos no tienen legítimos e ilegítimos? Bueno, por eso digo, a ver, el gobierno nacional no fue un poco ambiguo con el tema también de tomar los cortes de ruta. El gobierno nacional ha tenido, eso iba a decir, ha tenido con respecto a cortes de calle de la época brava del 2001, 2002, 2003 y cortes de ruta la mayor tolerancia posible. No lo auspició, obviamente, porque es el gobierno, y toleró para no reprimir. Pero eso hace a la responsabilidad de los dirigentes políticos, gremiales o ruralistas o como se llamen, de no promover cuestiones que después pueden repetirse legítimamente, y lleva esto a un caos de la sociedad. Y esto no quiere decir no protestar, no quiere decir no reclamar. Afortunadamente estamos en un país donde podemos en los espacios públicos discutir, protestar, reclamar y no se nos reprime. Afortunadamente. Esto es lo que estaba, Pero la otra cuestión son los cortes de ruta que paralizan un país con consecuencias inimaginables. Esto es lo que yo no entiendo cuando hablan de autoritarismo. Me parece un despropósito decir que estamos en una situación de autoritarismo. Después de haber vivido en la historia argentina etapas realmente autoritarias,
plantear esto en estos términos es cuando una presidenta tiene que salir a pedir por favor a determinada dirigencia que protesta que dejen pasar los camiones para que la gente pueda comer. La presidenta le está pidiendo por favor a un dirigente rural que determinaba por televisión, lo veía por televisión, este pasa, este no pasa, este pasa y la... eso es autoritarismo. Lo hubiese podido arreglar en un día. Pero escúcheme, sí, estamos ante una libertad de prensa dando excepcional, para reconocido pensarlo, la para libertad de prensa para que hay en hacer- este país. Pero usted se imagina... Pero entonces, escúcheme, Pero esto usted se dijo imagina. que este es un gobierno autoritario. Sí, Reconózcame no, que es un no, exceso, no, por no, lo no, menos. mire, yo lo que Estamos dije en que- un ambiente de libertad No, total. Me parece que usted no me escucha nada y quiere transversar mi planteo. Mi planteo que fue un discurso autoritario en el sentido de no convocar al diálogo, de no reflexionar, de separar no se puede hablar, vamos a ser serios, no se le puede hablar al pequeño y mediano productor, a la gente del interior diciendo que son golpistas, que son los enemigos del pueblo. ¿Esto qué es? Yo me parece, advierto, Pero, Hugo, perdón, Hugo, advierto, una yo no voy a preguntita discutir que ¿Se le hay puede- un marco democrático, pero tampoco me parece, también algunos discursos son excesivos, Vamos. y yo no los comparto. Sin entrar, no entremos en los detalles, pero ¿se le puede declarar al gobierno 2 horas antes de que hable por primera vez la presidenta en este conflicto un paro por tiempo indeterminado? Yo no soy productor Pero se te agropecuario, puede, sí que faltó el diálogo. por 10 parte del días gobierno, antes de esto empezar estamos a trillar, ponerte las retenciones, cuando ya llegas que tenías tal cosa que ibas a No, poder pero comprar. ahí yo sí le puedo rebatir con precisiones. Desde el momento, desde el mes de octubre, digamos, del año pasado, a este momento en el que se impusieron las retenciones móviles, incluida, o sea, con las retenciones móviles incorporadas, aún así el productor aumentaba su rentabilidad en la soja en un 30%, en el girasol en un 16%, en el maíz en un 82% y en el trigo en un 11%. Quiere decir que con retenciones móviles que ahora no tienen los pequeños, Punto aún con perdido, vaya al pero campo, mi amigo, todo lo que le perdido. quiero decir es que no hubo un inicio de campaña con unos números y después Sí. sobre la marcha Cuando te ponen 10 ¿me días entiende? antes de trillar, el 45%, No, te mi amigo, suben 10%. pero lo que le estoy de diciendo es que el aumento del precio internacional Pero- permitió que con retenciones móviles incluidas el precio, la rentabilidad aún así fuera superior en los porcentajes. ¿Se entiende lo que digo? Una pregunta, ¿qué van a plantear de que más, por ejemplo, para Santa Fe, que es un lugar clave en este contexto nacional, de la rediscusión de la política agropecuaria? ¿Qué se va a plantear para Santa Fe? Bueno, a mí me parece, lo que quiero decir rápidamente, a mí me parece que primero un primer planteo de que los ingresos por retenciones se modifiquen y que se forme un fondo con asignación directa de esos mayores ingresos que aporta Santa Fe, que vuelva a Santa Fe, que Santa Fe defina la prioridad, si es el tren bala o son otras prioridades, y que nosotros dejemos de estar subsidiando, por ejemplo, el transporte a Capital Federal. Después, el segundo término, acá hay toda una cadena de valor, donde es muy fuerte Santa Fe, hablamos de la lechería, que esto implica no solamente, digamos, la producción de la leche, la industria, la carne, pero en esto también se exigen respuestas. Acá el gobierno, en una de las medidas que después fue desmentida, digamos, redujo aún más las exportaciones de carne. Entonces, ahí se necesita ingresos. Recién hablaba con un productor lechero, me decía que aquellos fondos que se habían prometido en su momento de un incremento de las retenciones a los lácteos, no volvió nada a Santa Fe y que fue un compromiso del gobierno. Entonces, parece que hay un debate. Ahora, el gobierno no abandonó la lechería, los demás... Hay muchos tambos que se el 50% cerraron y de los se tambos hicieron a la cerrados. para que, digamos, no empujó en cierta forma al productor a que, bueno, para mí el negocio de la soja, yo siembro soja porque realmente es lo que me conviene. ¿No lo ha empujado el gobierno de alguna forma? ¿No ha abandonado otros sectores de la política agropecuaria para empujar al productor a esa decisión o no? Yo no puedo pensar que es así. Que si eso pasó, porque pasó, entonces no creo que haya sido deliberado por el gobierno. Lo que pasa es que lo que decía bien él, ante una soja totalmente Rentable. expansiva y rentable, Y la otra gente cosa. naturalmente abandona una Además, yo le voy a decir producción una complicada y con muchos problemas
con relación al consumo interno y se va a la soja. En todo caso, estas nuevas retenciones a la soja es un intento, podrá haber otro más eficaz, digamos, de evitar la continuidad de la sojización del país. ¿No? Una cosita, ¿no? Pero además otra cosa, permítame nomás decir con Betty, yo quiero decir, mirando un poco para el futuro de lo que viene, digamos, porque si no estamos haciendo permanentemente debates entre buenos y malos de lo que pasó hace 20 días. O durante los últimos 20 días. Lo que yo digo es esto, Santa Fe tiene en la lechería y en la carne algo muy importante que cuidar, porque eso es nuestra producción fundamental, es una producción que la aporta al país y efectivamente hay que protegerla. Ahora se anuncia... Bueno, la carne, hace 30 años había 30 millones de habitantes y había 50 millones de cabezas. Hoy hay 60 millones de habitantes y hay 50 millones de cabezas igual. Sí. Brasil no tenía hacienda, nosotros le vendimos los embriones, tienen 100 y pico de millones de cabezas. Bueno, o sea que todos fueron creciendo. Si fuese tan fácil y fuese tan buen negocio, tendríamos mucho más de 50 millones de cabezas. Tendríamos que tener 100 o 150. Y no lo tenemos, ¿no es cierto? A mí me consta que... Por otro lado, el asunto de los rindes no viene por medidas del gobierno, sino viene porque genéticamente se ha conseguido que algo que daba, por ejemplo, el girasol daba 7, 8 quintales por hectárea, hoy da 20, 22, 23, con otros costos y otras cosas, con los herbicidas, con los fertilizantes, con la genética. El dólar alto del 2002 en adelante auspició todo esto. Pero bueno, pero esto que se decía... Usted dice, usted habla del esfuerzo del productor. Bueno, yo digo de que ¿por qué se aumentó la producción? El dólar alto... Porque hubo un gran esfuerzo del productor. Porque hubo un gran esfuerzo, hay un gran entusiasmo. ¿Y cuántos pero productores, parte de ese entusiasmo estaba en el dólar alto. Pero hay ¿cuántos productores que conocemos que fueron flores de productores de medianos para arriba, sin contar los chiquitos, que se fundieron todos? Usted conoce varios, y algunos quedamos de casualidad, bueno, habilidad no quedamos. No, que el dólar alto indudablemente beneficia a todas las actividades. Por eso me parece que queda una discusión más profunda. El oro aumentó mucho más que la soja y nos está planteando aumentar las retenciones al oro. La pesca en el sur, en Santa Cruz, en toda la zona, también tiene una renta importante y a partir del dólar que se exporta. Es decir, y al interior incluso del mismo sistema de comercialización de granos, no es lo mismo el productor que comercializa los granos en el exterior. Entonces, parece que hay una discusión que falta más profunda si es que en serio los argentinos queremos discutir la redistribución de porque las retenciones son excepcionales en el mundo, no existen prácticamente. Hay un buen impuesto a las ganancias y habrá otros impuestos, pero así se organizan, pero así no las tiene. Sí, Uruguay, hay retenciones, hay prohibiciones, pero hay países como Rusia que directamente prohíben la exportación de determinados productos. Con la retención lo tenemos en 1,90. Muchas gracias. Bueno, gracias por acompañarnos. No, al contrario, gracias a ustedes. por acompañarnos. Enseguida seguimos.